según nos escogió en Él en quien tenemos redención por su sangre, el perdón, según las riquezas de su gracia. Efesios. Muy bien, podemos sentarnos. Muchas gracias. El Señor bendiga su palabra. Vamos a seguir ahondando un poco, oyendo en los primeros capítulos del libro de Ezequiel, y es la otra parte o la segunda parte del sumo sacerdote Josué. Pero antes quería yo notar este patrón en las Escrituras, y quisiera que ustedes lo vieran conmigo. Por ejemplo, en Efesios 1, 4 al 7, están otras partes también, donde el patrón es que Dios hace algo en el pasado, Dios lo sigue haciendo en el presente, y Dios tiene un propósito para cada cosa que haga. Así que inclusive usted, cuando se levanta en la mañana, ya su vida está planeada. El salmista decía: en tus manos están nuestros tiempos. Es decir, que nada viene por casualidad, nada toma por sorpresa a Dios. Así que nuestra vida está en sus manos, y eso es algo que a nosotros nos debe traer consuelo, porque no hay cosa violenta o trágica o de repente que venga si no está en el control absoluto de Dios, porque aún Satanás está bajo la sumisión de Dios. Entonces, en este capítulo quería notar con ustedes, en el primer versículo, el 4, nos dice que Él hizo 3 cosas allí. Pero también hay 2 tiempos, y quiero mostrar el tiempo. En el versículo 4 no se escogió un pasado, verbo pasado, pretérito plus cuán perfecto. Ese es el segundo versículo del 5. Pero dice aquí, no se escogió. Él hizo algo en el pasado. Segundo, versículo 5, nos predestinó, habiéndonos predestinado. ¿Ok? Y después dice en el versículo 7, al final, tenemos. Es decir, hizo algo en el pasado para que nosotros tengamos algo en el presente. Y este es el actuar de un padre amoroso como lo es Dios. Entonces quisiera que viera también que Él hizo esto en un tiempo antes de la fundación del mundo, y lo hizo con un propósito: para que fuésemos santos. Versículo 4, hay un para allí. Versículo 5, Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El versículo 6 nos dice que esto lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Y Él nos hizo aceptos en el amado, porque en Él tenemos actualmente redención por su sangre. Y fíjense que no es que tuvimos, tenemos, es tiempo presente. Y eso concuerda con lo que dice Hebreos. Dice que por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre, tiempo presente, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es lo precioso de la salvación, hermanos, y nosotros debemos leerlo con ese corazón abierto y ver que lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para su gloria. No es para nuestro beneficio, aunque la bendición viene a nosotros, por supuesto. ¿Y qué más grande bendición que tener la salvación? Y esto lo subrayé con este propósito. Lo amarillo son los tiempos. Nos escogió, versículo 5, nos predestinó, versículo 6, nos hizo aceptos, y versículo 7, tenemos. Y después vemos en verde los propósitos: para que fuésemos santos, para ser adoptados hijos suyos, para alabanza de la gloria de su gracia. Y el propósito final, que es el que nosotros nos gozamos, es que nos gozamos en las riquezas de su gracia. Amén.
Hermano, esto no lo tiene cualquiera, esto es oro, esto es el evangelio y esto es por lo cual nosotros hemos sido salvados. Y si esto nos trae consuelo, gozo, alegría, tranquilidad a nuestros corazones, yo no sé de qué estamos hechos. Bueno, les digo algo, el hombre natural, el inconverso, no entiende estas cosas. ¿Saben por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, según lo dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, eso es algo por lo cual usted debe alegrarse. Amén. Entonces, un pequeño repaso de lo que vimos en la semana previa, antepasada, es que nosotros vimos que el pecado entró al mundo e hizo un desastre. Ese desastre fue, digamos, causado por la desobediencia. Así que en la vida del creyente, a pesar de que somos salvos de la condenación eterna, pues el pecado en la vida de un creyente trae desastres también. No trae pérdida de salvación. Quiero ser bien claro con esto. La salvación es un don que es dado por Dios y lo cual nadie puede quitar, porque el Padre es mayor que todo. Y Jesucristo dijo: nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre y nadie las puede arrebatar de las manos mías. Y la salvación es un don que es eterno. Yo les doy vida eterna. No es algo que podamos negociar. Lo que pasa es que yo mismo me alejé de la salvación. Ni tú te puedes alejar. Así que esto es algo que el pecado ha hecho y ha encerrado a todos. No hay nadie, ni siquiera de los que estamos acá, que pueda decir: no, Dios me salvó porque Él pensó en mí, está bien, pero que yo no tenía mucho pecado. No, todos pecamos delante de Dios y estábamos destituidos. Ahí sí podemos decir estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero aún somos pecadores. El pecado que nosotros tenemos después de creyentes es similar en comparación con cuando Cristo lavó los pies de los discípulos. Y cada uno de los discípulos se sometió, pero Pedro, que muchas veces su, digamos, arrojo, ¿verdad?, su hiperactividad, hacía y obraba para bien, porque si no hubiese estado allí, nosotros no viéramos el otro asunto de los aspectos, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando Cristo le estaba lavando los pies al Señor, Él dijo: no, Señor, a mí no me los laves, porque es como demasiado, tú, el maestro, lavármelos a mí. Él estaba... Tal vez, yo no conozco su corazón, pero yo estoy seguro que somos peores que Pedro, por si acaso. Pero la cosa es que él estaba tratando de decir que él no iba a permitir que su maestro le lavara los pies. Y no. Cristo le dijo: si no lavare los pies tuyos, no tendrás parte conmigo. Señor, no solo los pies, sino todo el cuerpo. Todo el cuerpo. O sea, ahí sí es la reacción, ¿verdad? Pero ahí había una enseñanza, y por lo cual lo traigo. Es que el creyente, el que Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies. O sea, nosotros que somos salvos, somos lavados por la eternidad de la condenación del pecado. Pero cuando caminamos en este mundo nos ensuciamos. Y era costumbre oriental de buena recepción, de hospedaje. Cuando alguien llegaba a su casa, pues se le lavaban los pies porque usaban sandalias y se les ensuciaba cuando iban llenos de polvo, iban a tu casa, y eso era un acto de bondad, de servicio, de hospedaje, de buena comunión, el lavar los pies. Y eso es el punto. Nosotros debemos lavarnos diariamente de nuestros pecados que no condenan, pero que nos quitan la comunión delante del Señor. Y sabe una cosa, cuando usted y yo pecamos, debemos inmediatamente ir a la presencia del Señor. Es más, debemos hacerlo. El pastor Miguel dice que nosotros pecamos cada microsegundo. Así que si cualquiera dice: no, el mes pasado yo me confesé con el Señor. Y algunos hasta dicen que se confiesan con un hombre. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Recordemos que el diablo, el adversario, es real, hermanos, es real. Es un espíritu altamente inteligente, pero tiene un poder limitado, pero tiene la influencia para el mal. Y ya te perdió a ti y a mí para la condenación, porque somos salvos. Estamos en las manos del Señor. Amén.
Pero estamos expuestos a nuestra carne a hacer cosas que desagradan a Dios. ¿Y sabe qué hace eso? Que perdemos comunión delante del Señor, perdemos gozo, que perdemos fuerza o poder en el Espíritu Santo, porque es incongruente que una persona vaya a hablar de la palabra de otros, de la santidad de Dios, y esté en pecado. Eso es incongruencia. No tiene el valor, no tiene la potencia del Espíritu Santo, ni siquiera el ánimo. Entonces, por eso dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos. Y David dice eso también en los Salmos: Señor, examina mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso es algo, es favorito para mí, porque es la práctica diaria, o digamos en cada momento, de que nosotros tenemos delante del Señor el poder tener comunión con el Señor. Y dice primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Ahora, hermanos, ¿cuál es tu pensamiento acerca de ti mismo? ¿Qué piensas de ti mismo? Recuerda que el enemigo está acusándonos día y noche. Lo dice Apocalipsis, el acusador de los hermanos. Y hemos visto ejemplo en Job también, cuando se presentó para acusar a Job. Y lo vimos también en Zacarías, que es el capítulo que vamos a ver para terminar la parte de Josué, el sumo sacerdote. Está continuamente acusando. Pero ahí está nuestro poderoso Señor. Es el gran sumo sacerdote, es nuestro mediador, el que está entre Dios y los hombres, que hizo la obra y que Él está y es nuestro abogado. Dice primera de Juan capítulo 2, cónsono con eso que estamos hablando, en que Él dice: amados, hijitos, ahora somos hijos de Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estas cosas se han escrito para que no pequemos, y lo dice Juan. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Por qué abogado, hermanos? Siempre el abogado está entre la parte a defender y uno que acusa, ¿verdad? ¿No había pensado en eso en 1 Juan capítulo 2? Pues ahí está Satanás. Y esto es lo que yo quiero ver. No hay santos preparados para su servicio. Nadie puede decir: yo vine preparadito, yo nací en una familia evangélica, una familia misionera, y estoy preparado o preparada para ser misionero. ¿Has tenido encuentro personal con Jesucristo? ¿Has puesto tu fe en Él? ¿Has confesado tus pecados? No hay santos preparados para el servicio. Él llama a los acusados, a ti y a mí, los perdona y los prepara para el servicio. Así que hay una diferencia muy importante allí. Así que si podemos poner un título a esta segunda parte y final del sumo sacerdote Josué, que estuvo en los tiempos de Zacarías, en los tiempos en que Israel fue liberada o viene de la cautividad hedionda a idolatría, hedionda a mundo de Babilonia, pero Dios los sacó para que fuesen a reconstruir. Muchos de ellos no habían nunca ido a Jerusalén, que estaba destruida, y ahí fue entre varios, ¿verdad? Estaba Esdras, estaba Nehemías y estaba Josué, que era la parte espiritual, era gran sumo sacerdote, era de la tribu de Leví, y estaba también Zorobabel. Zorobabel era el gobernador que entró en ese momento allí para Jerusalén y que era ascendiente por la parte de David, del trono de David, para que viniese el Mesías. Dios había cuadrado todo, hermanos. Dios lo había planeado soberanamente. Y yo traía a mi mente estas cosas que los hemos hablado. Un local, es un local, esto se va. Cuando venga el anticristo, eso van a meter aquí un botiquín, quién sabe qué cosa. Pero lo que quiero decir es que el momento que nosotros participamos de cosas en comunes para la gloria de Dios, hay una hermandad, hay un movimiento, hay un avivamiento, y eso es lo que vemos en las Escrituras. Por eso yo creo en esto. Ahora, los acusados, liberados y perdonados. Hay un acusado que antes de ser salvo es acusado y está expuesto a la condenación eterna. Y ese acusado es el que no ha creído en Cristo. Dice Juan 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
está acusado de sedición, de pecado, de rebeldía y está destituido de la gloria de Dios. Es verdad que Dios tiene en su noticia quienes irán a ser salvos, pero es nuestra responsabilidad ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso usted verá, y el Señor nunca me aparte de su ministerio y me guarde, y guarde a mi familia, y guarde esta iglesia. Pero siempre, aunque son enseñanzas para el creyente debe oír, refrescar cada domingo, diariamente, que es salvo, y refrescar el evangelio, porque de ahí venimos nosotros. El evangelio, esa es lección ABC, yo quiero estar en la lección ABC siempre. Amén. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5. Zacarías, vamos al capítulo 3, y vamos a leer un poquito más a lo mejor del 5. Vamos a leer hasta el 8. 3, 1 al 8. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 8, Zacarías, Malaquías, Mateo. O sea, si usted está en San Mateo, se va 2 libros para atrás y ahí lo encuentra. Claro, en esos 2 libros va a saltar 400 años. Ahí lo tenemos. Leemos todos. Bueno, no todos, usted lo ve en silencio allí. Me mostró el sumo sacerdote Josué, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, es decir, vestiduras sucias, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron sus ropas, las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Esto es muy profundo, pero solamente esta sería la segunda y última parte que tocaré con Josué. Pero aquí da una promesa por la obediencia. Vemos que la venida del Mesías estuvo en un camino donde muchos hombres tuvieron que obedecer para que fuera a venir el Mesías. Y Zorobabel fue uno de ellos, y Josué. Zorobabel fue de la parte logística como sacerdote y como el linaje de David. Pero Josué fue de la tribu de Aarón, de Leví, era el sumo sacerdote de aquel tiempo, y él tuvo a su cargo la construcción espiritual de Israel, que venía toda echada a perder de su estadía en la cautividad. Y no fue una cautividad porque, ay, Dios sí es malo, Dios los castigó para que aprendieran, y se los había advertido. Así que tenemos una cosa interesante acá. Vemos rapidito Josué, sumo sacerdote, fue un levita descendiente de Aarón. Su nombre hebreo era Yeshua, que es el famoso nombre que algunos quieren sonar más espirituales que otros y decir: yo amo a Yeshua, porque yo amo a Jesús, está en el castellano.
porque vamos a hablar en hebreo o en griego. Anyway, lo que quiero decir es que es el nombre Jesús, igual que en el Nuevo Testamento. Y quiere decir Jehová salvará. De manera que a través de la obediencia de Josué, Jehová iba a salvar. Hermanos, si tú has pensado, una pequeña lección allí, que por medio de ti muchas generaciones pueden ser salvadas. Que por medio de tu testimonio muchos van a verlo y van a buscar al Señor. Que tú eres un instrumento en las manos del Señor. Tú y yo estamos acá para la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Has pensado tú por qué estás en los Estados Unidos? Bueno, porque me salió una oportunidad, que emigré, que esto y lo otro. No, detrás de todo eso, Dios tiene un propósito para ti. Dios te trajo acá para que los que ya estaban acá puedan escuchar el Evangelio de gente creyente como tú, gente fiel como tú, que pueda modelar a Cristo. Recuerda, no hay excusas de que yo no sé predicar, de que yo no tengo palabra. Todo el mundo tiene una forma, y si no pudieras predicar como el apóstol Pablo, puedes llevar niños a los pies del Señor. Puedes modelar, puedes ayudar, puedes estar en las clases bíblicas, y entonces estamos pensando que nada más es el que se monta acá. No, error. En tu trabajo, en la factoría, en los estudios, en donde quiera que estás, puedes influenciar y hablar de Cristo. Así que Dios ahora te ha puesto con un propósito donde estás. Seguro estoy yo que no hay ninguno que trabaje solito, que no vea a nadie. No, a mí me ponen a trabajar en un desierto. No, tienes gente rodeada con un propósito, que están hambrientas, que están perdidas. Velas como perdidas. Tú eres como Josué. Estás allí con un propósito para edificar espiritualmente a tu familia también. Josué fue clave en la reconstrucción del templo, y tú eres clave en la reconstrucción de la iglesia, o la construcción de la iglesia. Amén. Ahora, aquí es la otra parte. El versículo 5 nos dice, el versículo 4 dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. Está el ángel de Jehová, que a su vez el ángel de Jehová dice: Jehová te reprenda. El que no conoce la Trinidad se enreda y no entender eso. Esto es las teofanías, es el Hijo de Dios preencarnado, porque él dice: Jehová te reprenda. Jehová dice: Jehová te reprenda. El ángel de Jehová es el mismo Jehová, pero es distinto en cuanto a persona, porque él decía: Jehová te reprenda, el Padre te reprenda, por así decirlo. Y otra cosa, él dice... Y yo le pregunto a usted, ¿qué ángel usted ha visto que tiene poder para quitar el pecado? No hay en las Escrituras, a ellos no se les da. Es más, cuando aquellos hombres bajaron por el tejado, ¿se acuerdan? Aquel paralítico, que cuando bajó el Señor le dijo: hijo, tus te son perdonados. Enseguida brincaron en sus corazones, ni siquiera lo dijeron. Cristo mostró su divinidad y dijo: ¿qué es esto que caviláis en vuestros corazones? Es decir, ¿qué cosas estás pensando en tu corazón? Cristo sabe lo que estás pensando tú en este momento. Cristo sabe la responsabilidad que tienes y te va a ayudar. Está aquí para interceder por ti, porque es nuestro gran sumo sacerdote. Pero Cristo le dijo: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te dijo: hijo, levántate, toma tu lecho y anda. Porque ellos decían: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tenían razón. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y Cristo lo hizo allá en el Nuevo Testamento en muchas formas. Pero aquí dice que este ángel dice: mira que he quitado de ti tu pecado. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista vio a su primo Jesús, que no lo conocía, y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él dice: he quitado tu pecado. Este es el Cordero preencarnado, gloria a Dios. Y tenemos estas preciosas, por eso es que estoy yo todavía rodeando Zacarías, y me encanta el Antiguo Testamento porque está lleno. Mira, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está escondido, pero en el Nuevo, el Antiguo está revelado.
Las cosas que no vemos aquí o que la vemos a oscura, ahora la vemos ahora claramente en el Nuevo Testamento. Amén. Y la Biblia está cerrada en su canon. Quiere decir que no estemos buscando revelaciones distintas. Hay hermanos que yerran con Y, yerran. O sea, se van por el error cuando están tratando de buscar lugares o iglesias que le hablen de revelaciones nuevas, de cosas maravillosas, de cosas sorprendentes. Son fascinados, y la Biblia habla mucho de la fascinación. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos desvió para buscar estas cosas? Lo dice en Gálatas también. Hermano, si usted quiere buscar revelación, váyase al libro de Revelaciones, que es Apocalipsis. Y váyase al libro de Daniel también. Y váyase a Ezequiel. Y váyase a Zacarías, que están todas estas profecías. Entonces nosotros, y como hemos cantado, esto viene, pero justo el momento, mas vosotros estáis completos en Él, Jesucristo basta. Amén. Entonces, vemos aquí que cómo fue liberado. Versículo 5 dice: después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia. ¿Qué cosa es la mitra? Vamos a verlo ahorita, pero vamos a decirles que la forma en que fue liberado es que el ángel de Jehová estaba en pie. Cuando está en pie, eso da una connotación de que está en actividad, está en alerta, está trabajando para nosotros. Y Jesús se pone en pie en ocasiones especiales. ¿Se acuerdan cuando Esteban lo apedreaban? ¿Sí? No lo dice la Reina Valera, pero está en el original, que Jesús estaba puesto en pie viendo cuando a él su siervo estaba entregando su vida por el testimonio del Evangelio. Y aquí cuando Jesús está intercediendo por nosotros, es tan poderoso, tan sublime y tan todo suficiente, que Él se levanta para cada creyente. No sé cómo, porque nosotros somos mente finita, no lo entendemos, pero Él atiende individualmente tus peticiones. Él está allí como nuestro gran sumo sacerdote del nuevo pacto, como leas Hebreos capítulo 4 y Hebreos capítulo 5, que habla de la supremacía de Cristo como el gran sumo sacerdote. De paso, Josué era también una figura de Cristo en su misión de sumo sacerdocio, aunque no por el paso de que Satanás lo acusaba. Pero lejos de acusarlo, a Cristo lo acusaron de verdad, pero ningún pecado hallo en él, dijo uno de los representantes de aquel entonces, que fue el mismo Pilatos. Dice la Biblia que era un cordero santo, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado ahora por amor a nosotros. Entonces, ¿cómo fue? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él se puso en pie. También Hebreos 5 y 15 que le estoy citando nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, es consolador saber que Cristo no solamente se acuerda de nosotros porque nos hizo, sino porque vivió en esta carne y conoció de primera mano el sentir hambre, sed, cansancio, traición, y dar su vida con dolor en un cuerpo que fue preparado para Él. Para que nadie pueda decir, es que Dios no me entiende. Es que esto que estoy pasando no lo ha pasado nadie. No, Él pasó lo indecible. Algo que va más allá, a grado superlativo del sufrimiento del ser humano, para salvarte a ti y a mí. Y después para decir, no te preocupes, yo pasé por eso. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y cuando estuvo en Lucas capítulo 4 en el desierto, que el Espíritu le llevó, que Satanás le tentaba allí, Él venció a Satanás. Y algunos dicen, claro, porque era Dios. Él lo venció con las armas más sencillas que un creyente nuevecito puede tener. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Por eso es que debemos estudiar la palabra, hermanos, debemos gozarnos en ellas, debemos tener siempre el alimento diario de la palabra de Dios. No hay ninguna debilidad que Él no haya pasado, antes bien fue más profunda. Todo lo hizo sin pecado
Y Hebreos dice que Jesús, el mediador del nuevo pacto, y su sangre rociada habla mejor que la de Abel. No tengo tiempo de explicar eso, pero uno fue perdonado. Dice, hago pasar de ti tu pecado. En otras versiones, el versículo 4 dice, yo he perdonado tu pecado. Otras versiones dice, yo he arrojado lejos tus pecados. Otra versión dice, yo no me acordaré de tus pecados. Todo para decir que Él es poderoso para limpiar nuestro pecado. Y en la era de la gracia nosotros debemos confesar. ¿Okay? Él no podía caminar con Dios. Es decir, tuvo que haber un parado porque Satanás tenía su razón, ¿sabe? Él estaba siendo acusado porque quién sabe, y no nos toca a nosotros juzgar, pero en su andar por Babilonia, un hombre, pensamientos, palabras, acciones que no iban de acuerdo a un representante de Dios en la tierra en ese momento. Un sacerdote. Ahora, ¿sabes qué? Tú y yo somos sacerdotes. Primera de Pedro capítulo 2 dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que tú y yo estamos igualitos que Josué. ¿Y sabe qué? Tenemos al cachudo por allí. Yo no le merezco respeto, pero es el enemigo de nuestras almas, es el acusador, el adversario. Diablo es acusador, adversario. Así que ya hablamos de esto, que Jesús apareció para quitar el pecado. Así que esta ilustración aquí es el Señor Jesucristo preencarnado. Ahora, Primero Juan dice que nosotros debemos decir, confesar. Y sabe que él tenía que hacer ese alto, ese trago amargo que Josué pasó, y eso fue una visión que se le mostró a Zacarías. Ese trago amargo tenía una razón de ser, que Josué tenía que ser limpiado. Nosotros, para comenzar un ministerio, el diario, debemos arrodillarnos al Señor y decir, Señor, perdóname. Tengo tantos pecados que no los puedo ni mencionar. Y si lo sabe, dígalo por nombre. No diga, Señor, tú lo sabes. Dígalo. Porque confesar quiere decir lo mismo que Dios piensa acerca del pecado. Homologei es decir lo mismo. Entonces no podían caminar juntos si no estaban de acuerdo. ¿Está de acuerdo Dios con tu andar? ¿Está de acuerdo Dios con mi andar? Pues tengo que confesar mis pecados. Esto era lo que vimos la otra vez, cómo estaba Satanás y cómo está al lado de cada creyente. Lamentablemente eso lo vamos a tener hasta que lleguemos al cielo, porque estamos en la carne y Satanás busca acusarnos. Mira a tu hijo, mira a Gilberto, mira, y es pastor, mira, y evangélico. Y ustedes nos ven a veces la voz del enemigo delante de los inconversos que le dice, ay, tú eres evangélico. Esa es la voz de Satanás. Yo sí soy, a mucha honra. Soy cristiano evangélico, honro a mi Señor. Y ahí sí le tapas la boca al enemigo. Porque esto y que esto. Bueno, no importa lo que tú pienses, pero yo sí sigo a Cristo. Y no quiero que sigas con esos chistes acá, no me llaman la atención. O por favor, hazlo en otro momento. Este es otro más impresionante. Ahí está Satanás. Claro, son pensamientos del artista, pero en el medio está el Señor, es nuestro gran sumo sacerdote. Él es nuestro intercesor y nuestro mediador. ¿Cómo fue limpiado? Quitarle esas vestiduras viles. ¿Qué son las vestiduras? Las vestiduras es nuestro carácter, nuestra vida. Lo primero que ve la persona es tu ropa, ¿verdad? Es tu carácter, es tu vida, es tu andar. Y eso habla mucho de ti. Si las tienes sucias tu ropa, la gente habla mal de ti y dice, no, es un desasiado, descuidado, etcétera. Pero de la parte espiritual, la gente también lo ve. Entonces, el problema es que algunos son educados y no te dicen nada. Pero hay algunos que cuando tú les vas a hablar del evangelio, te sacan aquello, te lo sacan. Y eso es parte de la labor del enemigo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos carnales. No mintáis los unos a los otros. Eso es manera de ir quitándote esas cosas que a ti y a mí nos afectan, ¿verdad?
Después le fue puesta la mitra. La mitra era una corona con un lino blanco que tenía arriba, pues eso nos habla de la unción o la autoridad. Él nos enviste o nos pone la autoridad de Él sobre su cabeza. Y recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos la unción del Espíritu Santo. En la mitra se ponía el aceite. Y en Primera de Juan hemos aprendido que tenemos la unción, el Espíritu Santo, tenemos la autoridad y sabemos. Esto que estoy diciendo yo es un repaso para ustedes. Ustedes lo saben. Esta es la mitra. Y ahí en la parte de adelante, ¿sabe qué dice? Santidad a Jehová. O sea que nuestra cabeza, que es lo principal, lo que manda, debe ser siempre dirigido a santificar el nombre de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando vemos todas estas cosas que aplican a nosotros, pero también nos da miedo, temor, porque muchas veces no lo estamos haciendo. Santidad a Jehová. Tu mitra debe mostrar a todos santidad a Jehová, porque ha sido ya ungida con el Espíritu Santo. Así que fuimos rescatados con la sangre de Cristo para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La cuarta es un nuevo andar. Él dice, si andas por mis caminos, dice, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas. Hay una promesa condicional. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Debemos andar en Cristo porque es nuestro deber, es nuestra responsabilidad y debe ser nuestra reacción natural, o mejor dicho, espiritual, por no decir que viene de la carne. Andad en amor. Y por último, tenemos un nuevo motivo. Si fueres fiel a mi ministerio, tú serás fiel a la hora que has sido llamado. Y Filipenses nos dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él recibió la promesa de que por medio de él el Mesías vendría, pero él tenía que ser fiel. ¿Tú te imaginas que a ti te digan, mira, tienes que ser fiel porque el Cristo, el Mesías viene por medio de ti? Pero en un sentido lo tiene, porque por medio de ti viene el Mesías en salvación a aquellos que no le conocen. ¿Sabías eso? Tú eres tremendamente responsable. Nosotros como creyentes somos responsables de ello, hermanos. Así que nos escogió. En resumen, tenemos a Josué con una triste condición, vestiduras viles. Tenemos una fuerte oposición, Satanás acusándole. Tenemos una buena posición, estaba de pie el ángel de Jehová. Y tenemos una gran transformación, quitarle esas vestiduras. Y por último, una nueva motivación. Si anduviereis, si guardares, yo haré esto. El Señor te bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la salvación tan preciosa que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has abierto los ojos a la bendición de ser salvos, pero también a la responsabilidad de, por ser salvos, que tenemos delante de ti ante el mundo. Queremos rogarte que si hay alguno que no tiene a Cristo en esta mañana, que hoy pueda darse cuenta de lo que Satanás está haciendo y que pueda ser quitado como un tizón del fuego para salvación y vida eterna. Y para nosotros los creyentes, Señor, ayúdanos a estar en tus caminos, a limpiarnos, a quitarnos y a ponernos las ropas que nos corresponden como creyentes en Cristo para adorar y glorificar tu nombre. Ayúdanos ahora en este momento a seguir adorándote en el nombre de Jesús. Amén.